Bueno, para empezar, en relación a lo que hablaba el compañero, en el marco en el que estamos en la coyuntura, esta apertura del neoliberalismo, ¿no? Tenemos un par de preguntas en relación a lo que queremos hacer, intentamos hacer, digamos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su posicionamiento en relación de los medios de comunicación en el poder? O sea, pensándolo no solamente en la esfera del gobierno, sino en lo económico, en lo social, en los grupos económicos y demás. No sé si está clara la pregunta. Muy amplia, es pensar cuál es, o sea, ¿usted cómo cree que los medios de comunicación o los grupos gravitan? Los medios de comunicación hoy día son parte del poder económico concentrado, sí. No solamente de los medios concentrados. Son una corporación que tiene más poder ahora que las otras corporaciones, porque es la que le da, sí. Le confiere de alguna manera el poder a los demás. En una época podríamos pensar que la corporación más fuerte es la que maneja Techín. Pero hoy día el Grupo Clarín, por ejemplo, es más fuerte que Techín, porque tiene más gravitación, se mete en la opinión pública, se mete en la vida, en la cultura, en la educación, en los negocios, en la gravitación de quien dirige un país. Entonces, Roca no lo podía hacer eso. Roca tenía que, Roca, ¿no? Sí, no estoy hablando de una persona solamente, tenía que seducir, convencer o corromper el poder. Ahora lo que hacen es directamente designar su propio poder, como lo ha hecho el Grupo Clarín con Macri. Es decir, ellos inciden, adulteran la democracia de tal manera que las reservas que hay de la democracia no alcanzan para que se pueda hacer una elección libre. Venimos de un episodio muy lamentable y que no hay más remedio que bancárselo, que es que democráticamente la derecha consiguió los votos como para dominar el país y lo está haciendo de la manera odiosa en la que procede cada día. Así que mi respuesta es que los medios de comunicación son mucho más de lo que eran en otra época, que eran gravitantes, que tenían importancia, que 4 tapas podían echar a un ministro, se decía de algún diario. Hoy directamente designan, ponen y sacan los ministros ellos, no tienen que incidir, gravitar o presionar, claro. Lo pueden hacer como de la manera que, sí. Que está claro para todos. O sea, no estamos como en la época de Irigoyen. Así es. Claro. Otra pregunta que nos parece muy importante es, últimamente está el concepto de blindaje mediático, ¿no? ¿Usted está de acuerdo que existe, digamos, ese blindaje? ¿Y cómo lo define el blindaje mediático? Blindaje mediático es aquello que implica que un poder que les representa no es criticado, es protegido en la información, o se consigue disimular con otros temas. Al poder fijar la agenda, ¿cómo se blinda aquello que se quiere proteger? Se quiere proteger a este gobierno mientras les sea posible, si no lo van a cambiar por otro que del mismo sesgo en su momento. Pero se lo quiere proteger evitando la discusión sobre los males que este gobierno genera. Despiden gente. Bueno, no hablemos tanto de los despidos, que no esté en la primera plana de la atención. ¿Y cómo hacemos? Haciendo que la gente hable de otras cosas, consiguiendo fijar que la agenda avance por otro lado y que los demás medios de comunicación no tengan otro remedio que estar alineados con lo que nosotros decimos. Esto es lo que hace el Grupo Clarín. Entonces, protege, sí. Porque evita que la verdadera discusión tenga lugar y la sustituye por otra, un principio de sustitución, como diría Noam Chomsky. Sí, blindaje además, porque de los actos de corrupción que se van conociendo del gobierno, poco es lo que se dice, sí. Poco es lo que se opina, y por el contrario se pone la lupa, la exageración o la mentira en otros fenómenos de corrupción atribuidos, por ejemplo, al gobierno anterior, pero de lo propio, donde ya hay tantos elementos para hablar de la corrupción rampante que tiene este gobierno, no se habla. Eso es el blindaje mediático. Total, sí, de acuerdo igual. Bueno, y en relación, esto es una pregunta más particular, ¿no?, sobre su persona. ¿Usted cómo vivió este momento en cuanto a lo personal en relación a esto que usted recién marcaba, el blindaje mediático? Sabiendo, teniendo en cuenta los hechos ocurridos, ¿no? Yo estoy bajo metralla mediática y no tengo blindaje posible porque soy una persona muy pequeña. En tanto persona no tengo manera de blindar nada.
de lo que hago, y estoy expuesto permanentemente, como tantas personas que a ellos les resultan antipáticos por distintos motivos, a un ataque sostenido. Por suerte mienten tanto que cuando digan una verdad de uno, no sé si va a ser creíble, porque Claro. Hay un compromiso con la mentira, o con un conflicto con la verdad, podríamos decir, Sí. que está muy, muy fuerte, y que la gente entiende que es así. Bueno, en relación a lo anterior, nosotros venimos también hablando mucho con los estudiantes la cuestión de la modificación a partir del DNU de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la pregunta en relación a esta, ¿usted qué opina en cuestión, digamos, en si afecta y cómo afecta, ¿no?, la libertad de expresión y el espectro de comunicación y el derecho a la comunicación, digamos, esas modificaciones? Bueno, la libertad de expresión es una libertad de empresas, en realidad. Sí. Al ser tomada tan ampliamente por los sectores dominantes, no deja resquicios por donde los demás se puedan expresar. Claro. Expresarse no es solamente hablar. Si yo hablo aquí en este patio y nadie me escucha, no es lo mismo que si puedo hablar para 100.000 personas a través de una radio, o para 1,5 millones a través de un canal de televisión. En la medida en que ellos toman una porción tan notable de la audiencia y dominan la agenda y todo lo demás, han tomado prácticamente de rehenes al resto del periodismo. Los que son rehenes de esa agenda, de esa fijación de la agenda, los que no tienen penetración, quedan con una voz demasiado apagada. Cuando la voz está demasiado apagada, no hay libertad de expresión que valga, Claro. porque hay un límite en la influencia que se tiene que tener. Es decir, si tenemos 10 megáfonos en los cuales todos nos dicen distinto, podemos elegir. Ahora, si tenemos un megáfono que abarca el 90% de la información y el resto es un 10%, ese 10% sí tiene libertad de expresión. Pero ¿a dónde llega? ¿Para qué le sirve la libertad de expresión? ¿Qué significado tiene? ¿Qué influencia en el juego democrático que tanto necesita justamente de la diversidad de opiniones para que el ciudadano esté debidamente informado y de esa buena información salga el buen ciudadano que vota conscientemente de lo que quiere? Claro. Y de lo que hay de lo que tiene que saber. Y ahí es, digamos, que podemos pensar en conocer un poco más la estructura de propiedad de cada grupo económico, ¿no?, en relación a esto. Porque... Bueno, conocer la estructura de propiedad nos permitiría saber de dónde vienen todas las informaciones y todas las tergiversaciones y todos los posicionamientos que ellos tienen. Por supuesto que vienen de un interés económico inagotable, insaciable, que ellos demuestran, y en función de eso y del poder, que al mismo tiempo son negocios, o de los negocios que después aumentan su poder en una especie de círculo vicioso, ellos consiguen ese dominio, ese fortalecimiento permanente, es decir, se retroalimentan el poder, la influencia y los negocios. Desde ahí vienen, desde ahí es que hablan, pero por supuesto la gente no lo sabe, no lo puede ver. ¿Qué pensás, qué ventaja genera para los grandes multimedios, para el monopolio de la expresión, le llamo yo a los grandes multimedios, esta caída del AFCA, exterminar el AFCA como lo exterminaron por decreto de necesidad de urgencia? La ventaja es que todo aquello que les resultaba amenazante para fortalecer la pluralidad se estalló en el aire, y ahora ese riesgo de tener que compartir poco a poco en la evolución de la ley de medios la influencia que se tiene desde el punto de vista informativo ya no existe. Ese riesgo ya no cuenta para ellos. Han tomado completamente el dominio y tenemos que someternos a muchísimos años de que las cosas van a ser así, sin dejar de pelear. Claro. Sin dejar de dar batalla. Es el 33% que puede llegar a quedar afuera, ¿no?, que tanto se luchó. Además eso, sí, que de todas formas es un 33% de un espectro que después, cuando se conecta con la gente, ese 33% llega al 1 o el 2%. Totalmente, en la realidad te muestra otra. Y ellos pueden tener el 33%, pero con ese 33% llegan al 100%. Perfecto. Tu mirada, tu panorama de la situación latinoamericana, Brasil, la decisión del pueblo de Bolivia votando por el no de... Bueno, todo se refiere, ¿no?, a lo mediático gravita muchísimo. A Evo lo voltearon en la continuidad, inventándole un hijo, Claro. Sí. nada menos. 10 días antes de las elecciones posicionaron un tema que recién se aclaró después de las elecciones, cuando ya era tarde para que el pueblo boliviano pudiese votar en libertad de conciencia. Esa conciencia estaba atrapada
por un comentario que mucho había dañado a Evo Morales. Por lo tanto, ese ciudadano, al tener mala información, al estar intoxicado, Claro. es un ciudadano que no vota libre, Claro. porque vota atrapado en esa coyuntura. Lo mismo ocurre con Brasil, donde O Globo es como Clarín de la Argentina. Claro. Una mentira tras otra, un posicionamiento sesgado y ataque con la misma matriz normalmente de corrupción. Ellos que son el símbolo de la corrupción. Es decir, no hay nada más corrupto que O Globo y que Clarín. Sí. Ujú. Que yo conozca de cerca, no hay nada más. Nunca vi semejante corrupción demostrable, palpable, entendible. Y bueno, con esa matrices que actúan en toda América Latina contra los gobiernos progresistas. Y con tanta impunidad, ¿no es cierto? Con tanta La impunidad deriva del poder. Cuando Claro. vos tenés poder, lo que más grave en estos momentos ocurre en la Argentina, además de la desinformación, es la amenaza